en mi alma. 89. Vamos a cantar. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su gracia ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Amén. Canto número 97. Las pisadas del maestro. 97. Cantemos. Quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro en su santa
misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia Él con redoble la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz. Cerca de Jesús, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con Él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con Él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén. Entonces. Buenos días tengan cada uno de ustedes en esta mañana, hermanos. Recuerde que los sábados no muchos queremos salir, ¿verdad? Pero gracias a ustedes que están aquí entre nosotros en esta ocasión para estudiar una porción más de la palabra de Dios. Nuevamente, de parte de los ancianos y miembros de esta congregación, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra segunda conferencia sobre el matrimonio. Y en esta ocasión los hermanos me han dado el privilegio de ser el orador para presentar esta clase y les agradezco la oportunidad que me brindan para poder así traer lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente al tema que vamos a tocar en esta mañana. Es un tema que está debajo del tema que se ha seleccionado, honroso sea el matrimonio, pero yo quiero hablarles en esta mañana concerniente la familia ideal, sus desafíos y soluciones. La familia ideal, sus desafíos y soluciones. Y la razón en por qué se ha escogido este tema, hermanos, y por qué este tema es importante y revelante para nuestros días, es por lo que está ocurriendo en el mundo actual y posiblemente también en nuestra sociedad. Nosotros estamos conscientes de que el día 26 de junio 2015 la Corte Suprema de Estados Unidos, a consecuencia de nuestro presidente en aquel entonces, Barack Obama, aprobó y pasó ley que los homosexuales ya podían unirse, según ellos, en matrimonio, y ya ellos podían ser considerados como una familia. Eso ha causado muchos problemas en nuestra sociedad, en nuestros Estados Unidos, y claro, verdad que es un problema que también causó problemas desde el principio, como vamos a ver al rato. Pero nuestra sociedad ya se ha puesto ya más fuerte en sus puntos de vista, y ahora el cristiano tiene el reto delante de él o de ella de quedar callado o enseñar lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a lo que Dios ha establecido. Y claro, ¿verdad?, que en eso resultan los desafíos. Pero la Biblia tiene soluciones a todo esto.
Entonces, en esta mañana vamos a estudiar este tema por estas razones, y les invito que abran sus Biblias a Salmo 127 y vamos a leer el versículo 1. Y les invito a que me acompañen. Salmo 127, versículo 1. Dice el salmista de la siguiente manera en Salmo 127 y versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, te damos gracias, eterno Dios, por la oportunidad que nos presta en esta ocasión a nosotros quienes nos hemos congregado aquí en este local para poder estudiar, eterno Padre, una porción más de su bendita palabra. En esta ocasión, eterno Dios, se ha leído ante usted y ante nosotros palabras suyas, eterno Padre, que comunicó el salmista en aquel entonces. Y queremos, eterno Dios, que nos ayude para poder entenderla, para poder, eterno Dios, sacar las verdades que se encuentran dentro de este versículo y para poder explorarlas, eterno Padre, en conjunto, lo que tu palabra nos enseña, para que así, eterno Dios, podamos nosotros estar al tanto de lo que usted nos enseña, y si acaso, eterno Dios, lo que vamos a ver son cosas que ya hemos entendido, que ya hemos asimilado en nuestra vida, que ya estamos poniendo en práctica en nuestra vida, eterno Dios, que sirva este estudio, eterno Dios, de una forma para refrescar nuestra mente y para aún así, eterno Dios, animarlos a que podamos continuar enseñando las cosas que ya hemos enseñado. Te con este servidor suyo, eterno Padre, para que usted me pueda traer a mi mente las cosas que he meditado sobre este tema. Esté con mis hermanos que habrán de escuchar, que ellos, eterno Dios, puedan entender, que puedan asimilar y que puedan poner en práctica, eterno Padre, estas cosas que usted habrá de enseñarnos en esta mañana. En tu Hijo Jesucristo le ruego y le pido por todo esto. Amén. Amén. Cuando leemos ese texto, hermanos, a lo menos yo miro 4 verdades que Jehová Dios nos quiere enseñar. 4 verdades. La verdad número 1, que existen varias maneras de edificar la casa. Porque aquí está hablando de una manera, y si habla de una manera, entonces entendemos nosotros que el salmista nos está enseñando de que existe otra manera, sin embargo, esta es la superior. La primera verdad, que existen varias maneras en cómo fincar o establecer, construir la casa. Segundo, encontramos la verdad de que cuando el salmista habla de casa, está hablando de todos aquellos quienes componen una casa. La palabra hebrea aquí, la palabra bayit, es la palabra. Y la palabra bayit simplemente quiere decir una compostura de papá, de mamá y de hijos. Solo que entonces miramos nosotros que cuando habla de casa, está hablando de diferentes personas quien componen la casa. La tercera verdad que miramos nosotros aquí. La tercera verdad que miramos nosotros aquí es de que alguien tiene la responsabilidad de fincar la casa, pero ese alguien quien tiene la responsabilidad de fincar la casa, de establecer la casa, Jehová Dios le ha delegado autoridad para hacerlo, porque dice, si Jehová no edificar la casa, y sabemos bien que Jehová Dios nos ha dado los mandamientos, nos ha dado las palabras escritas tanto en el Antiguo Testamento como principios, como verdades, como en el Nuevo Testamento, como mandamientos. Entonces, si Jehová no edificara la casa,
Está hablando de que Jehová va a edificar la casa, pero Jehová usa a personas a quienes les ha delegado autoridad para la edificación de tal casa. Y por último, miramos nosotros que este texto implica de que existen desafíos en el proceso de la edificación, y que estos desafíos únicamente se pueden resolver comprometiéndonos y haciendo lo que la palabra del Señor nos enseña que debemos de hacer. Solo que 4 verdades que encontramos aquí en este texto que quiero estudiar con ustedes hoy en esta mañana. Y como le digo, ¿verdad? El tema es la familia ideal, sus desafíos y soluciones. La primera verdad, varias maneras de edificar la casa. Primeramente tenemos nosotros al ser humano, y Dios nos viene a advertir sobre cada uno de nosotros, es decir, que nosotros somos personas que fuimos criados en perfección. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29 nos habla de eso, de que el ser humano vino a ser criado en perfección. Sin embargo, a consecuencias de sus deseos, a consecuencias de su manera de hacer las cosas, ellos se han desviado de esa perfección. Y nosotros ya entendemos bien en cómo el ser humano ha llegado a ese punto. Yo no creo que debemos de elaborar lo que la palabra del Señor nos enseña paso por paso hasta que lleguemos al punto de desviación. Pero el ser humano ha sido creado en perfección. Y entonces el ser humano, en su desvío, él ha tratado de cambiar las cosas que Jehová Dios nos ha establecido. Y miramos nosotros que esa es la primera manera en cómo nosotros podemos ver una desviación en el ser humano. ¿Okay? Ya hablamos de Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Pero hablando del ser humano, ustedes recuerdan bien que el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 10 y versículo 23, Jeremías capítulo 10 y versículo 23, el profeta nos dice que no está en uno como ser humano de poner en orden las cosas. Es decir, usted y yo no tenemos esa capacidad. No tenemos la capacidad de poner en orden las cosas que están delante de nosotros. Jeremías capítulo 10 versículo 23. Y la razón en por qué no tenemos esa capacidad, porque cuando tratamos nosotros de poner en orden las cosas, el fin de todo, dice Proverbios capítulo 14 versículo 12 y también 16 25, que es que la muerte. Es decir, es una separación de uno con Dios. Y esto lo podemos ver nosotros a consecuencia de la manera en cómo Dios ha establecido todas las cosas. Cuando nosotros miramos el libro de Génesis, lo voy a poner aquí. Y claro, hermano, si usted tiene una pregunta o comentario, levante la mano y lo vamos a tratar. Es una clase. ¿Okay? Yo no quiero hablar por todo el tiempo que estoy aquí, ¿verdad? Pero en Génesis capítulo 1 y 2, miramos nosotros en donde Dios viene a instituir dos instituciones divinas. Viene a instituir el matrimonio. En Génesis capítulo 2, versículo 24 al 25, y viene a instituir la familia. Génesis capítulo 1, versículo 28, miramos nosotros, y después puede ver Génesis 4.1, Génesis 5.1, y se va a la lista, ¿verdad?, donde habla de la procreación del ser humano. Pero dos instituciones divinas que Dios viene a crear. Estas instituciones divinas que Dios viene a crear
Son divinas porque Dios las ha establecido. Una vez un hermano me preguntó a mi hermano, porque estaba viviendo junto con una muchacha y no querían casarse, y dice él que no era necesario hacer una ceremonia, y la historia es larga. Pero le dije yo, en Génesis capítulo 2, ahí miramos nosotros una ceremonia. Miramos que Dios viene a crear al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero en Génesis 2:18 dice Jehová Dios que miró al hombre y lo miró solo, lo miró triste. Y Dios decidió hacerle una ayuda idónea. Entonces tanto Adán como Eva eran hijos de Dios. Adán, hijo de Dios; Eva, hija de Dios. Y entonces cuando Jehová Dios vino a pronunciar un sueño profundo en Adán, y de una de sus costillas viene a crear a Eva, Dios le trae a su hija Adán. Ese es el padre, es lo que hacemos nosotros en una ceremonia, ¿verdad? El padre pasa al frente y el ministro dice: ¿quién entrega a esta mujer en matrimonio? Yo, tal fulano, su padre. O quien representa como un padre para la muchacha. La ceremonia. Jehová Dios aquí presentó a Eva ante Adán. Y los dos entonces fueron unidos en un pacto en donde es el Dios, el hombre y la mujer. Malaquías capítulo 2, versículo 14, el profeta Malaquías habla concerniente al pacto que encontramos en un matrimonio. Y es Dios, el hombre y la mujer. ¿Ok? Solo que entonces ahí está la ceremonia. Y los testigos presentes en esa ocasión, pues eran la deidad y los ángeles, porque son los que estaban presentes en ese momento. Salmo 148 dice que Dios crió los ángeles, y los ángeles estaban alrededor de Dios. Lucas capítulo 19. Pero presente estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre y estaba Jesucristo. Por eso Jesucristo con todo de nuevo pudo decir en Mateo capítulo 19, versículo 4: mas en el principio no fue así. Él habló con autoridad, porque Él estuvo presente cuando todo esto se llevó a cabo concerniente al matrimonio. Que los fariseos y los saduceos querían poner una trampa para que qué es lo que iba a decir concerniente a lo que está hablando el contexto. Pero es divino. Es divino. Y luego la familia, pues Dios da el mandamiento que vengan a procrearse para que así vengan ya los hijos. Y esto concuerda con lo mismo que dice Salmos 127, versículos 3 al 5, en que los hijos son una herencia de Dios. Dios es el que da nuestros hijos. Todo esto concuerda con la palabra del Señor. Dios ha establecido un orden. A esto es lo que la Biblia le llama ideal. ¿Ok? El matrimonio ideal y la familia ideal. Es lo que Dios le llama. Pero luego con tiempo, hermanos, miramos nosotros que este orden vino a ser cambiado. Y aquí es donde estamos, en ser humanos, vino a ser cambiado. Y primeramente miramos nosotros que Lamec vino a cambiar el matrimonio. De lo ideal, ya Lamec vino a escoger a dos mujeres. Y esto es en referencia a los hijos de los hombres. Cuando usted lee Génesis capítulo 1 al capítulo 6, se va a dar cuenta que ahí una frase sobresaliente es los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Algunos erróneamente han decidido que los hijos de Dios son ángeles. El texto no enseña eso, sino que el texto enseña que los hijos de Dios son la descendencia de Set. Esta es la descendencia de Caín. Si usted lee bien el Génesis capítulo 4, se da cuenta que esta es la descendencia de Caín. Y cuando habla de la descendencia de los hijos de Dios, empieza en Génesis capítulo 5, versículo 1, habla de la descendencia de Set. Solo que los hijos de los hombres, los hijos de Dios. Y los hijos de los hombres, para la quinta generación, la quinta, viene a cambiar ya lo ideal de Dios. Es decir,
en vez de una mujer, entonces ya viene a escoger a dos mujeres. Y no es que Dios no tuvo el poder para darle dos mujeres a Adán. Malaquías capítulo 2 y versículo 15 dice que no es Dios, el Dios de los espíritus. En otras palabras, está haciendo la pregunta de que si Dios quiso, ¿verdad? Dios le pudo dar a Adán dos mujeres, pero solamente le dio una. ¿Ok? Porque es lo que el contexto de Malaquías está hablando. Solo que ya viene a cambiar el patrón. Para la quinta generación ya viene a cambiar lo ideal de Dios y ya comienza uno a mirar una desviación. Y claro que los hijos de Dios no se quedan atrás. Abraham, en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 16, versículo 1 al 3, viene a tomar dos mujeres. De ahí la palabra mujer es la palabra que significa en el hebreo la esposa. Abraham viene a tomar dos mujeres. Recuerdan que le hace una promesa Jehová Dios a Abraham, y Sara, pensando de que estaba un poquito ancianita, que no iba a haber hijos, le da a Agar, a su sierva, a Adán como mujer, como esposa. Entonces ya miramos que para la 19 generación de los hijos de Dios ya hay un cambio, pero el hombre hizo ese cambio, no Dios. Entonces, cuando digo yo que hay varias maneras en cómo edificar la casa, a eso me estoy refiriendo, de que el hombre ha desviado lo ideal de Dios, tanto matrimonio como familia. Y usted dirá, bueno, ¿cómo la familia, hermano? Cuando ya se toma a más de una mujer, hermano, ya estamos hablando de una multitud de familia. Ya estamos hablando de quizás 2 padres, 2 madres, de quizás 3 padres o 3 madres. Todo depende. ¿Ok? Y ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero estamos hablando, ¿verdad? La desviación de lo ideal de Dios. Y a esto me refiero, que el fin de todo esto, ¿verdad? Es muerte, es separación del plan divino de Dios. Y noten otra cosa, que en el tiempo, en la época de Abraham, para Génesis capítulo 19, versículo 1 en adelante, noten que el ser humano volvió a cambiar lo ideal de Dios concerniente, yo no le nombro matrimonio, pero concerniente ya a una familia, a como el ser humano quería las cosas. Porque ya entra el homosexualismo. ¿Ok? El homosexualismo. Y Dios destruyó a esas 2 ciudades por causa de que ellos completamente, ¿verdad? Corrupción totalmente concerniente a esto. Y ahí va una desviación peligrosa y Dios los destruye. Cuando llegan los visitantes ahí en la casa de Noé, miramos nosotros que esta gente dice, sácalos. Génesis capítulo 19, versículo 5, sácalos, para que nos podamos conocer. La palabra conocer quiere decir, es la misma que se usa en Génesis capítulo 4, versículo 1. Adán conoció a su esposa, es decir, que tuvo intimidad con ella, hubo relaciones sexuales. Es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 19, versículo 5. Pero está hablando de varones. Y este problema existió hasta el tiempo de Joasías, existió siempre. Iba a decir yo Joasías, el rey de Segunda de Reyes, capítulo 19, 20 en adelante. Pero también lo vemos nosotros en Romanos capítulo 1 y versículo 21 en adelante. El apóstol Pablo habla de los homosexuales. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 10 habla de los sodomitas. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 9 habla de los afeminados y los sodomitas. Solo que este problema existió. Esta es la corrupción que miramos nosotros concerniente a esta manera de hacer las cosas. El ser humano ha querido tomar las cosas en su propio poder y él piensa de que esto es lo mejor para
para la humanidad. Y Barack Obama, presidente de Estados Unidos, pensó de que era lo mejor para Estados Unidos y le puso presión a la Corte Suprema, que la Corte Suprema ahorita tiene jueces liberales que vinieron a concordar con Barack Obama concerniente a esto y pasaron la ley. Y ahora se lleva mucho tiempo para poder quitar todas las leyes de los hijos. Y ahora miramos nosotros, cuando antes no lo miramos, ahora ya lo miramos en el mall, en donde quiera. Y usted y yo no podemos decir nada porque están protegidos por la ley. No se le puede ni predicar a estas personas. En el tiempo de Barack Obama los ponían en la cárcel, ahora ya no, porque ya hay otras leyes que no permiten eso. Pregunta o comentario de esto, hermanos. Primer punto. Estamos viendo la familia ideal, sus desafíos y sus soluciones. Hermano, sí. Mande usted. Sí, hermano. Suponiendo está un predicador allí en la iglesia de Cristo, todo como es predicador bien, llega una pareja de varones que quieren casarse. ¿Qué sería ahí la solución, la respuesta? Levítico capítulo 18, versículo 20. Levítico capítulo 13, versículo 20 y 21 dice que es una abominación ante los ojos de Dios. Y Hechos capítulo 5, versículo 28 y 29 dice que la ley de Dios es ¿qué? Superior a la del hombre. Por lo tanto, Romanos 3, 4 dice que sea todo hombre ¿qué? Mentiroso y Dios veraz. ¿Podrían hacerle algo al predicador, demandarlo, llevarlo a corte? Pueden, hermano. Es por eso que hoy en día, yo trabajé en Corpus, una congregación por 26 años, y me sacaron aseguranza por causa de estos asuntos, porque sí pueden demandar. Y recuerden que estamos tratando con una sociedad liberal, y ellos pueden usar la ley al extremo. Entonces necesitamos otros abogados, necesitamos protección, pero de gente cristiana que tenga pensamientos cristianos para que pueda defenderlos. Y pagar una aseguranza cada año, porque yo como consejero, ¿verdad?, que aconsejaba a personas, había el peligro de que me puedan demandar y pueden demandar a la iglesia. Pasó un caso hace tiempo atrás en Oklahoma de una hermana que los ancianos se dieron cuenta y probaron que estaba en adulterio y la disciplinaron, y ella se rebeló y ocupó un abogado, y el abogado ganó la causa. Los hermanos perdieron su edificio y tuvieron que pagar mucho dinero. Y la última vez que oí, ¿verdad?, todas estaban en corte, ¿verdad?, todas estaban peleando, pero estamos tratando con los hijos del diablo, los hijos del mundo. Orando por Sí. todos. Por lo que es un asunto que se lleva mucha sabiduría en cómo tratar. Bastante. Y tenemos que estar constantemente orando por cada hermano de cada congregación, porque están en un dilema. Pero siempre tenemos que tomar la decisión de Dios. O sea, no permitir. Por ejemplo, si son miembros, pueden participar en la cena del Señor. Yo como predicador le decía a las personas, mira, les amamos a ustedes, pero odiamos la relación en la cual ustedes están, porque es una abominación ante los ojos de Dios, y no pueden participar al Señor porque están burlando. Se están burlando. Yo no me sentiría satisfecho si yo estuviera pasando la cena del Señor de decirles que participaran de ello. Mi conciencia no me lo permitía, entonces yo entré en pecado, según Romanos 14:23. Es una violación de mi conciencia. Pero también ahí estoy yo comiendo y bebiendo juicio para mí. ¿Mande? Ahí yo estoy comiendo y bebiendo juicio para mí también. Correcto. Bueno, yo pienso que no se la puedo negar, pero tú estás tomando y aquí te dice qué es lo que estás haciendo. Pues lo que estás haciendo está incorrecto. Por eso digo, si hay un hermano que no se sienta que la conciencia le molesta, que lo haga, pero yo no lo voy a hacer.
porque yo entonces estuviera pecando. Ahora, de que están comiendo el juicio para sí mismos, sí, se le explica. Pero que una vez le explicamos a la congregación y viene un visitante y ya está sentado y como queda para ti para hacer el Señor. Aunque se haya explicado, aunque el hermano diga aquí, hermanos y visitantes, eso solamente es para los miembros. Y le explica bien todo, ¿verdad? Y pasa la cena del Señor y viene el visitante, pum, agarra la galleta y pum, se le explicó. Solo que es cuestión de la persona individualmente. Y no sabemos realmente el motivo, porque a lo mejor esas personas lo están haciendo por motivo de que, bueno, desafiándome, hazme algo a ver qué te pasa. Hay personas así también. Pero tiene razón. Pero ahí yo no lo estoy desafiando a usted, yo estoy desafiando a Dios. Correcto. Pero ellos, en otras palabras, ellos están buscando una oportunidad para llevarlo hasta lo extremo. Y ahí es donde está el dilema, porque como predicador no me gustaría poner a la congregación en esa situación. Porque si la congregación no está madura, si los líderes de la congregación no están maduros, entonces va a haber un problema tremendo. Y especialmente si acaso no tienen Y congregación. es que desafortunadamente por eso no se llenan los locales, porque no estamos asumiendo la responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros. Correcto, yo estoy de acuerdo con usted. Yo sé bien cuando toca el tema de matrimonio, muy poco bien. No es nomás ese, todo lo que es de las cosas de Dios. Sí, así es, tiene razón. ¿Alguien más? Entonces, hermano, ¿qué es lo razonable o cuál es la respuesta a eso? O sea, si tú sabes bien que una persona no debe de participar de la cena del Señor, o sea, tú no la vas a negar, no la debemos de negar. ¿Sí? No, decirle, enseñarle a la persona. Enseñar, pero una vez que le enseñas, si él quiere tomarlo, es adelante. Tú como Decirle, como dice el hermano, ¿verdad? Tú no te lo vas a negar. Estás añadiendo a tu pecado. Y enseñarle que es una horrenda cosa caer en las manos ¿verdad? de Dios mismo. Enseñarle, mira, tú estás en esta situación y estás empeorando tu situación. O sea, ya una vez que tú lo enseñaste, ya es responsabilidad de la persona. Él es el que está comiendo y bebiendo la palabra de Dios. Yo lo que dice Ezequiel capítulo 3 y capítulo 33, dice, si alguien pecare y si tú no así le enseñas, entonces yo demandaré de ti su sangre. Pero si tú así le enseñas, entonces ellos son los culpables y ya tú quedas libre. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Y Pablo lo dijo, ¿verdad? En Hechos capítulo 20, dice, yo estoy limpio de la sangre, ¿verdad? Pablo ya le había enseñado a ellos todo. Versículo 7, todo el consejo de Dios. Dice, más ya estoy limpio de la sangre de vosotros. En otras palabras, ya Dios no me puede traer a mi cara, ¿verdad? Costumbres de diamantes, tú necesitas de eso. ¿Alguien más? Ok. Entonces, esto es lo que ha sucedido, la desviación. Ok. Pero está la manera de Dios. La manera de Dios. Y la manera de Dios, pues ya la sabemos, ¿verdad? Aunque hay también gran controversia concerniente a eso. Está la humana y está la divina. La manera de Dios. La manera de Dios es de que un hombre para una mujer. Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25. Y Jesucristo lo vuelve a recalcar en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Dice, más al principio no fue así. En otras palabras, lo que Dios ha juntado, el hombre no puede separarlo. Malaquías capítulo 2, versículo 16 dice que Dios aborrece ¿qué? El divorcio. Lo aborrece. Jesús ya cuando entra en el Nuevo Testamento da una acepción en cómo el ser humano, ¿verdad?, puede venir a ¿qué? A separarse, divorciarse. ¿Cuál es esa acepción? Fornicación. Y la palabra ahí, fornicación, la palabra pornía en griego, que cubre todo, que cubre relación con
bestias, relaciones sexuales con bestias, con la persona de la misma naturaleza, hombre o mujer, todo lo que explica Levítico capítulo 18, para que así no haya ningún malentendimiento. Porque muchos dicen, bueno, solamente el adulterio, pero cubre todo. Entonces miramos nosotros que este es la manera divina. Dios dice que es lo único. Y claro que aun cuando llega la persona a ese punto, hay algo más superior a la división, ¿verdad? Es que el perdón. Yo me quedo admirado, ¿verdad?, de hermanos predicadores de la Iglesia de Cristo que son muy aferrados en predicar sobre esto, ¿verdad?, pero nunca predican sobre el perdón. Bueno, ¿qué si llega a pasar lo que pasa? Es decir, una inmoralidad, infidelidad. ¿Qué pasó con el perdón? Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice que nosotros debemos de perdonar de la manera en cómo, como Cristo nos ha perdonado. Entonces, ¿qué pasó con eso? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice el apóstol Pedro que el ser humano, el esposo, debe de saber cómo vivir con su mujer, ¿qué? Sabiamente. Y si uno hace un estudio de la palabra sabiamente, nos daremos cuenta de que la palabra sabiamente quiere decir y incluye específicamente también de lo que estamos hablando. No nomás de llegar a conocerle, porque la palabra ahí, conocimiento, es la palabra gnosis, no es epinosis, pero no es a un conocimiento perfecto, sino que a un conocimiento en donde se requiere investigación, en donde se requiere que uno venga a investigar completamente. Y con esto quiere decir que nosotros como esposos nunca vamos a conocer a nuestra esposa. Siempre tenemos que estar estudiándolas para ver qué es lo que le hace reír, qué es lo que le hace llorar, qué le gusta, qué no le gusta. Y mientras van cambiando las edades, ¿verdad?, va cambiando la cosa. Especialmente cuando llegan al estado de menopausia. Las hermanas están viendo lo que estoy hablando, ¿verdad? Nosotros los varones no sabemos. Bueno, ¿tú por qué estás llorando, mujer? ¿Qué te pasa? Cambio de vida. Pero que entonces todo esto, ¿verdad?, se viene a demostrar en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Vivir con ella sabiamente, llegar a un conocimiento. Entonces, esto es la manera divina de Dios, para que venga a someterse a qué? A lo ideal. Pero está la excepción. Y ya cuando miramos nosotros la excepción, ¿verdad?, y ya cuando hay infidelidad, y que vamos a suponer que hay infidelidad, la persona o el cónyuge, ¿verdad?, que ha cometido el error, el otro que hizo, la otra que hizo todo lo posible para tratar de resolver el asunto, no se pudo, ya entonces ya hubo separación. El plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios es de que aquí está el varón, aquí está la mujer. ¿Ok? Entonces viene aquí el trabajo, viene aquí el perdón, la investigación, etcétera, ¿verdad? Todo aquí. Entonces ya no se pudo lograr nada. Entonces miramos nosotros el varón y miramos nosotros la mujer. Una separación. Esto lo permite Mateo capítulo 5, versículo 32, del 31 al 32. Marcos capítulo 10, versículo 12 y 13. Lucas capítulo 16, versículo 18. Y 1 Corintios capítulo 7, de 1 adelante, la separación bíblica. Y claro, ¿verdad?, que también tenemos a Mateo capítulo 19, versículo 4 al 5. ¿Okay? Entonces, ya viene a hacerse todo esto, no se pudo lograr nada. Entonces, vamos a suponer que el varón sea el culpable.
Lucas capítulo 16 y versículo 18, ¿qué es lo que dice? Alguien léalo por favor a voz alta. Lucas 16, 18. Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Qué es lo que leemos ahí? Que el culpable que se vuelve a casar, el varón, con otra mujer, esta es la mujer número 2, ¿están viviendo en qué? No tengan miedo de decirlo, no. ¿Están viviendo en qué? Adulterio. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero la mujer que fue libre, ¿verdad? Ella tiene el derecho de volver a casarse. ¿Ok? Y esto lo miramos en Mateo, capítulo 5, 31 al 32. Esto lo miramos nosotros en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo que es 38 y 39, donde habla de la viuda. Por lo que miramos nosotros que viene ya ahora la mujer y varón número 2. Este matrimonio sí está bien ante los ojos de Dios, mientras que este no está bien delante de los ojos de Dios. Y Mateo capítulo 19, versículo del 6 en adelante, da la manera que debe de actuar este varón. E incluso Lucas capítulo 17, versículo 12 en adelante, dice que cuando hay una separación así, al varón de aquí, ¿verdad? Al esposo, el primer esposo, ¿verdad? Dice que ¿qué? Dice, regrésese a su mujer y ¿qué? Lea el texto. 1 Corintios capítulo 7, versículo. Estamos ahorita hablando todavía de la familia ideal, ¿verdad? Y el matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, del 12 en adelante, hermano. 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Este es el versículo 9 y 10, hermano. Perdón. 10 y 11, perdón, 10 y 11. Pero los que están unidos, dice. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahí está. Ese es el mandamiento del Señor. Ya empieza el apóstol Pablo. Mas yo mando, no el mandamiento del Señor. Solo que cuando habla del mandamiento del Señor, habla de esto. Porque el Señor fue lo que dijo. Esto fue lo que enseñó Jesucristo. Dice, este varón, ¿verdad? Dice, si se separa, no se vuelva a casar, sino que ¿qué? Regrésese a su esposa y reconcíliese con ella. Estamos hablando del perdón, estamos hablando de todo esto, ¿verdad? Pero si acaso no lo hace, entonces el varón tiene que quedarse sin casar. Porque si se casa, entonces va a estar viviendo en adulterio. Pero la persona inocente, según estos textos, tiene derecho de volver a casarse, si acaso quiere casarse. Pero muchos no deciden casarse. Solo que este es el concepto divino. Vimos la humana y vimos el divino. Y entonces, hoy en día, ¿verdad? Es lo que ha resultado en unos asuntos difíciles concernientes al matrimonio. Y vamos, por acá hablamos un poquito más de esto. ¿Tienen por un comentario de esto, no? Sí. Cuando uno está, es decir, en divorcio, pero sin conocer a Cristo, también afecta a él. Sí. Déjenme decirle por qué. Está la edad patriarcal. ¿Ok? Y luego viene la mosaica. ¿Ok? En estas dos se dieron la ley de Dios. La ley de Dios.
¿En dónde se dio la ley de Dios sobre el matrimonio? ¿En dónde? ¿Se dio aquí en la mosaica? Se dio aquí, ¿verdad? Alguien léame Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Estamos contestando la pregunta del hermano Martínez. Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La palabra clave fue añadida. ¿Qué se vino a añadir? ¿A dónde se vino a añadir la ley mosaica? A la patriarcal. Esta ley nunca fue anulada, sino que se añadió esto a esto, y el versículo ahí dice, ¿para qué? Para detener las transgresiones del ser humano. Entonces, si aquí fuera la ley, que no concuerda con lo que dice Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5, Jesucristo, noten, los fariseos y los saduceos estaban argumentando concerniente a la ley mosaica, porque la ley mosaica tenía sus opiniones concerniente al divorcio, pero Jesús se fue ¿hasta dónde? Digo más al principio, no fue así. Argumento cerrado. ¿Qué podían argumentar los fariseos y los saduceos? Ellos no tenían, los argumentos de los fariseos y saduceos no eran superior a esto, porque aquí están los argumentos. Jesús dice, al principio no fue así. Y esto es lo que ellos no comprendían, estaban fallando en entender de que Dios ya había dado leyes, ciertas leyes, al pueblo de Él en la edad patriarcal. Y la mosaica únicamente vino a ser añadida a estas leyes. Y una de las leyes que dio Dios a cada fue el matrimonio. Por eso dice Jesucristo, mas lo que Dios juntó al principio, el hombre no lo puede separar. Porque es un pacto entre Dios y el hombre y la mujer. Malaquías capítulo 2, versículo 14, lo vuelvo a repetir, explica eso. Y cuando uno entonces quiebra el pacto con su cónyuge, ya sea hombre o mujer, lo quiebra también con Dios. Y cuando lo quiebra con Dios trae consecuencias de parte de Dios. ¿Entendemos eso? Son leyes que usted y yo no podemos cambiar, porque son de Dios. No tenemos derecho. Pero el hombre sí ha cambiado todas estas leyes. Para contestar su pregunta. ¿Alguien más? Ok. Ahora entonces, ¿quieren un break? Porque yo les puedo seguir. Vamos a darle unos 5 minutos más. 5 minutos más, ¿verdad? 10. O le seguimos hasta que le quede todo. ¿Mande? Sigue. Sigue. Ok. Esto nos trae a la segunda, al segundo punto del versículo 1:27 y versículo 1. ¿Y a cuál, qué dijimos que el segundo punto era? A ver si acá recuerda. ¿Qué dijimos que el segundo punto era? Porque yo no me acuerdo tampoco qué dije. Los que componen la casa. Los que componen la casa. Estuvimos viendo de la casa, ¿verdad? Y tuvimos que la casa, la palabra hebrea es esta, que viene a referir, ¿verdad? Papá, mamá y los hijos. O sea, el make-up, como tenemos en inglés, ¿verdad? Lo que se viene a establecer la casa, ¿ok? De la casa, que la familia, que están los padres y luego están los hijos, ¿ok? En la Biblia, hermano, miramos nosotros en donde Dios, a los únicos quienes les ha delegado la autoridad para edificar la casa, es a los padres. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3,
miramos nosotros ahí en un diferente contexto, pero sacándole el principio del cual estamos hablando, de que el apóstol Pablo dice que es el Padre, el Hijo, ¿el quién? El varón y la mujer. Solo que ahí miramos en la manera en cómo Dios ha delegado su autoridad para la edificación de los hijos. Y miramos nosotros entonces que los padres tienen la responsabilidad, tanto el papá como la mamá. ¿Ok? El papá, pues sabemos bien que él es la cabeza, ¿verdad? No necesitan versículo para eso, ¿verdad? Ustedes varones ven que la tienen ya bien memorizada. Nosotros estamos hablando de los matrimonios y hermano, hable de la cabeza, de ¿para qué, hermano? Ya lo sabe. ¿Para qué quiere que hable de la cabeza? Ya lo sabe. Para picarle a su esposa, a su hermana, ya te dije. La mamá es ayuda, ¿verdad? Ayuda idónea. Génesis capítulo 2 y versículo 18 habla de esto. Se acabó aquí el versículo para esto, ¿verdad? Efesios capítulo 5 y versículo 22. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad? Que la mamá es la ayuda idónea. El papá es el que tiene que edificar. La mamá ayuda, reforzando la ayuda del padre. Y esto lo miramos en Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 6 y versículo 20, en donde habla de la mujer, habla de los dos, ¿verdad? Habla de la responsabilidad del padre de edificar, pero la mujer es la que está para recordar a los hijos lo que el padre ha establecido como mandamiento, que no es mandamiento de él, sino que es mandamiento de Jehová Dios. Esto regresa a lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9. Y miramos nosotros que la mamá, ¿verdad?, es la que gobierna la casa. Esto lo miramos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14. Ahí está la responsabilidad de edificar. Y esto claro que trae, ¿verdad?, espiritual como secular. Pero ahí está el desarrollo de la delegación de autoridad que le ha dado Dios a los padres. Y claro, ¿verdad?, que la disciplina la podemos poner aquí sin medio, porque es responsabilidad de los dos, ¿verdad? De los dos. Disciplina. Y esto, más del libro de Proverbios capítulo 3, versículo 24 y 25, 13, 24, 22, habla de la disciplina de los niños, ¿ok? Entonces, eso es lo que los padres tienen que hacer. La familia ideal, eso es lo que los padres tienen que hacer. Y los hijos, claro, ¿verdad?, que para ellos, está Efesios capítulo 6 y versículo 1 al 4, ellos tienen que obedecer. Tienen que obedecer. Entonces, esa es la responsabilidad de la familia ideal, de lo que la Biblia habla de la familia ideal. Pero, de aquí, ¿verdad?, noten lo que ha resultado últimamente. La familia mezclada, la familia soltera, la familia de abuelos y la familia inmediata. Noten, esos son 4 tipos de familias que según los consejeros que estudian sobre la familia dicen que actualmente existen uno de estos tipos de familia. Los niños o los hijos viven bajo este tipo de familia. Ellos dicen que la familia mezclada, el 70% de niños, dando a entender que de esto, ¿verdad?, es el 30%. Wow, ¿verdad? Y la familia mezclada puede ser 2 padres, 2 madres. Pueden ser 3 padres, 3 madres.
Y a veces se puede ir, todo depende en qué tantas veces se vuelva a casar, tanto la mujer como el marido. Yo conozco una persona que se ha casado 4 veces y en las 4 veces ha tenido hijos. Solo que el 70%. Y aquí es donde viene entonces ya el desvío del patrón de la Biblia, y entonces ya entramos en un dilema concerniente a esto. Porque tiene que haber un entendimiento completo concerniente a lo que Dios nos ha delegado en hacer para poder ayudar a nuestros hijos. Pero en ocasiones, como yo he notado, y no que siempre sea así, en estas familias mezcladas, los hijos se usan como ¿qué? Títeres, ¿verdad? En otras palabras, viene el hijo o la hija acá con padre número 1, 2 o qué, los alborotan, los vienen a hacer enojar y hablando en contra a aquella familia, y entonces ya cuando les toca ir a aquel lugar, ya van bien enojados. Bien enojados. Hasta le vienen a decirle a la mamá diferentes cosas o al papá diferentes cosas. Un problema, los desafíos que miramos nosotros en la familia mezclada. Y usualmente la persona, vamos a poner que aquí sean cristianos, hay separación y se vuelven a casar, pero se casan con uno que no sea cristiano. Cuando la Biblia, la persona que tiene derecho a casarse, en 1 Corintios 7, 38 y 39 dice que debe casar ¿en qué? En el Señor. Y si acaso se casa uno con el Señor, entonces no que va a ser perfecto, pero por lo menos va a haber una comprensión de lo que tiene que hacer. Yo sé bien que hay hermanos que alegan y que dicen, ¿verdad?, que no tienen que ser así. Bueno, yo todo lo que digo, ¿verdad?, es lo que enseño, es lo que la Biblia enseña. La Biblia del Antiguo Testamento, hermanos, nunca permitió que un hijo de Dios se casara con una persona pagana. Nunca. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 adelante, ahí miramos la ley de Dios, dice a los padres: no dejéis que tus hijos o tus hijas vengan a contraer matrimonio con los paganos. Ahí está escrito. Cuando el pueblo de Israel se fue a Babilonia en cautividad, cuando regresaron, y que regresaron con mujeres paganas, en Nehemías capítulo 13, Jehová Dios dice: no quiero que se envuelvan en el mismo pecado que Salomón. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? 1 Reyes capítulo 11. Se casó con mujeres paganas. Y esos son los que desviaron el corazón de Salomón. Y en el mismo Nehemías capítulo 13 dice: dejar a vuestras mujeres y hijos. Porque ese es el argumento emocional que usan varias personas. ¿Cómo vas a dejar a los niños? ¿Cómo dejar a los niños? Dice Jehová Dios: dejar a tus mujeres y a tus hijos. Ahí está escrito. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, de que Dios, desde el Antiguo Testamento, nos ha dado a entender que el hijo de Él no se debe de envolver con gente del mundo. Ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14, ¿no contraer qué? No unéis en yugo ¿con quién? Con los de tinieblas. Y algunos hermanos dicen ahí: pues no está hablando del matrimonio. O si no está hablando del matrimonio, está hablando de negocios. Y si está hablando de un negocio, ¿ustedes no creen que el matrimonio es más importante que un negocio? Sí. Versículo 17 de 2 Corintios dice que es separado del mundo, apartarse del mundo. Porque hay problemas. Cuando crezcan, vamos a suponer, ¿verdad?, que el esposo sea de una denominación y la mujer cristiana. Y el esposo, ya cuando la mujer dice: bueno, yo creo que debemos enseñar a nuestros hijos para que se bauticen. ¿Y quién eres tú para decir esto? Deja que crezcan y hagan sus decisiones, como que si ellos van a saber mejor que uno. Problemas. Esos son los desafíos que encontramos nosotros dentro de la familia.
Los solteros son aquellos que se han divorciado y ya por una razón u otra no quieren volver a casarse, pero sea hombre o mujer, tienen a sus propios hijos en la casa y ellos los están criando, ¿verdad? Si es mujer, pues está trabajando para criarlos, para mantenerlos y para darles una buena educación. Abuelos, por una razón u otra, ¿verdad? Los hijos han sido abandonados, sus papás a lo mejor fueron a la cárcel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los han abandonado, los abuelos ahora son los que están encargados de ellos. Y los inmediatos, ¿verdad? Son, por ejemplo, en donde ha habido un abandono de papá y mamá, y el mayor, sea hombre o mujer, son los que se han comprometido en mantener la familia unida y son los que están ayudando a la familia para que salgan adelante. Esos son los 4 categorías de familia que nos dan las personas que estudian sobre la familia. Pero vuelvo a repetir, lo ideal es esto, y esto es lo que Dios le ha delegado a cada uno de ellos para que hagan. Pregunta o comentario. Y así sabemos entonces lo que la delegación que tenemos nosotros como padres hacia nuestros hijos. Viene la edificación. Viene la edificación. Y la edificación de un hijo, ¿verdad? O hija, los hijos, tenemos que primeramente, estamos edificando una casa, estamos edificando a nuestros hijos, pero no es como poner una pared y luego poner en su insulación, su sheetrock, tape embedded y pintarla, ¿verdad? Es mucho más diferente con una familia. Y para esto tenemos nosotros que entender en cómo Dios, porque Dios es el que ha creado a nuestros hijos. Salmos 139 del 13 al 16 habla de la manera maravillosa en cómo Dios ha creado. Levítico capítulo 15 versículo 18 habla de lo que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa hacen. Pero Salmo 139 del 13 al 16 habla de cómo Dios está interviniendo en el vientre de la madre, ¿verdad? Y qué es lo que está haciendo. Claro que hay vida en la concepción y luego pues todo el desarrollo, los huesitos, el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que habla la Biblia concerniente a esto. Ya cuando salen entonces el papá y la mamá tienen 4 áreas que entender de los hijos y que son responsables en edificar. Lucas capítulo 12, versículo 51, de lo que dice, y aquí habla de Jesucristo. Aquí habla de Jesucristo. Y dice Lucas 2, 52, de la siguiente manera. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Lo intelectual, esa es la sabiduría. Crecía. Y luego dice que crecía en lo físico. Y luego dice que crecía para con los hombres. Estas son las emociones. Esto es lo social. Y luego lo espiritual, para con Dios.
Ahora, pero si Jesús crecía en esto, mi pregunta es, ¿quién estaba dirigiendo esos pasos? ¿Quién estaba dirigiendo esta área? Versículo, Lucas capítulo 2 y versículo 40 y 41, nota lo que dice ahí. Lucas 2, 40 y 41. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y de la gracia de Dios era sobre él. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que aquí da a entender que nuestro Señor Jesucristo, aquí está papá, está aquí en José, mamá, María. Aunque el texto no nos enseña, ¿verdad?, qué es lo que ellos hicieron, pero sabemos bien de que ellos tuvieron parte en ello. Porque muchos dicen, bueno, Jesucristo es Dios y tenía toda la sabiduría. Bueno, Jesús se tuvo que desarrollar, fue un hombre humano. Jesucristo tuvo la naturaleza humana, Filipenses 2, del 5 en adelante, y a consecuencia de tener la naturaleza humana, Jesús entonces tuvo que desarrollarse de esa manera humanamente. Y por eso el texto dice que crecía, se desarrollaba en lo intelectual, lo físico, las emociones, lo social y espiritual. Bueno, el papá y la mamá son responsables de cubrir todos estos puntos, ¿verdad?, en los niños. El padre más que todo. El padre más que todo, porque en Efesios capítulo 6 y versículo 4, y en conjunto con Deuteronomio capítulo 6 y versículos 6 al 9, nos habla a nosotros de esto. Es el padre. Es el padre. Y miramos nosotros que ellos tienen que estar bien educados concerniente a todo esto. Lo físico, bueno, pues a ver, en eso no hay ningún problema, ¿verdad? Por eso dije que 1 Timoteo 5:8, que debemos de mantener siempre trabajando para mantener la familia. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 13 en adelante, dice que los hijos no ahorran para los padres, sino que los padres para los hijos. Eso es lo físico. Proveer casa, proveer alimento, proveer la ropa, todo, es lo físico. En lo intelectual, bueno, por eso es que este padre, ¿verdad?, debe de enseñarle. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y claro que en esto, ¿verdad?, pues pensamos nosotros que las escuelas seculares para eso han sido establecidas, para enseñar a nuestros hijos intelectualmente, son parte. Pero las escuelas seculares son más humanistas que espiritual. Y le enseñan a nuestros hijos, ¿verdad?, que venimos del mono y les enseñan otras cosas. Entonces el padre tiene que enseñarle intelectualmente la palabra del Señor. Tienen que enseñarles todo para que vengan ellos a desarrollar esto. Miramos nosotros que un ejemplo que tenemos en Timoteo, su madre y su abuela enseñaron a Jesucristo en lo intelectual. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: las sagradas escrituras, las cuales te han hecho ¿qué? Sabio, intelectual, para las cosas que uno y yo tienen que vivir. Y las emociones, un niño crece, hermanos, y se tiene que entender que no es solo aquí en el mundo, sino que tiene que tener relaciones con otras personas. Y aquí se le enseñan cómo controlar, disciplinar sus emociones, su enojo, su amor, y se va la lista larga. Tenemos que enseñarles que ellos tienen que controlar, disciplinar estas emociones que ellos demuestran. Y lo espiritual, pues claro, ¿verdad?, que es la palabra del Señor. Queremos que nuestros hijos vengan a un día no muy lejano, vengan a ser bautizados en el Señor. Y esto es lo que Malaquías, capítulo 2, versículo 16, nos dice, que Dios espera de papá y mamá, ¿qué? Una descendencia piadosa.
pero toda esta responsabilidad la tenemos nosotros como padres. Ahora, aquí hay mucho que hablar. Por ejemplo, en lo espiritual, ¿qué es lo que estamos haciendo en casa? Y aquí no está enseñando de la iglesia, que es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad nuestra. ¿Qué estoy haciendo yo en casa para que mi hijo crezca espiritualmente? ¿Qué estoy haciendo en la casa y obra para que mi hijo crezca emocionalmente? Las clases que las maestras dan en sus clases, si acaso uno las ve bien, son clases que tienen que ver para que desarrollen sus emociones, para que desarrollen su espiritual. Y claro, también, ¿verdad?, un poquito de la intelectual, o sea, información de lo que la palabra del Señor enseña. ¿Que no es así? Entonces necesita un buen currículum concerniente a esto. Y yo pienso, hermanos, este es mi pensamiento, ¿verdad? Alguno me puede desafiar en eso y decir, pues yo creo que está equivocado, ¿no? Está bien. Tiene derecho a tener su propia opinión y está mal. Bueno, no lo agarran como broma, ¿verdad? Ya sí lo dije como broma. Pero la cosa es, miren, en Deuteronomio, capítulo 6, del 6 al 9, estamos hablando, para nosotros que conocemos las edades de cuando escribieron los libros, estamos hablando de 1551 antes de Cristo, ¿ok? La fecha, más o menos, 1451. Pero luego vamos al libro de Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 2 y versículo 10, ya estamos hablando de una fecha de 1400 antes de Cristo. Recuerden que en el Antiguo Testamento las edades se fueron bajando, ¿verdad? Solo que estamos hablando de unos que 50 a 51 años. Miren lo que dice Jueces 2:10. Alguien lee eso, por favor. Jueces 2:10. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La primera generación fue ¿cuál? Esta, ¿verdad? La segunda generación fue los hijos de esto, ¿verdad? Los que Jehová Dios les dijo, enseña a tus hijos. O sea que los hijos que esta generación deberían enseñar es la segunda generación. Y la segunda generación no conoció a quién? A Dios. ¿Y qué pasó? Se volvieron con idolatría en contra de lo que Dios había mandado y todo. En el libro de Jueces hay 4 cosas que miramos al leer todos los capítulos. Número 1, la vida que están viviendo bien, y luego el desvío, y luego la suplicación a Dios para que los venga a liberar, ¿verdad? Y luego la restauración. 4 periodos, pero vuelven a lo mismo. En todos los jueces que habla el libro de Jueces, miramos este círculo. ¿Por causa de qué? Porque no hubo educación en esto de aquí. Y los niños cayeron. Hoy en día, hermanos, es mi opinión que estamos en lo mismo. Usted me puede decir que no, pero en congregaciones ya han perdido sus jóvenes. Y algunos de ellos no es que estén en el mundo, sino que algunos de ellos que están en la casa no quieren ni ir a la iglesia. Y papá y mamá, ¿verdad?, que tienen la autoridad de decirle, ¿sabes qué? Estás bajo mi techo, vas a ir a la iglesia. Le dice, bueno, mijo, cuídate, pórtate bien, al rato venemos. Pero ¿qué le estamos enseñando espiritualmente? Y yo sé bien que es difícil, hermano. Cuando se trata de un hijo o una hija, ¿verdad?, especialmente cuando tenemos que disciplinarlo, cuando tenemos que aplicar las cosas espirituales, es difícil, hermano, duele. Y yo sé bien que en ocasiones lloramos solos por causa de lo que ha pasado, pero son desafíos en nuestra vida. Y la solución, qué bueno que no estamos viviendo debajo del Antiguo Testamento,
Porque en Deuteronomio capítulo 18, Jehová Dios le dice, ¿qué? Mátenlo. Sáquenlo allá afuera y apedréenlo. Y papá y mamá, noten, papá y mamá fueron ante los ancianos y dijeron, ya no podemos con este hijo. Es un borracho, un glotonero, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y los jueces, ¿verdad?, hablan con él, a mí los ancianos, y luego tampoco nos quieren sacarlo para afuera y apedréenlo, mátenlo. Qué bueno que no estamos viendo bajo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cuando el predicador, los ancianos dicen, hermano, va a tener que apretar el tornillo, como decimos aquí, ¿verdad? Va a tener que apretar. Ay, hermano, yo no puedo hacer eso con mi hijo. Yo no puedo hacer eso con mi hijo o con mi hija. Es difícil. Yo lo entiendo, porque estamos tratando con las emociones. Y hay dos maneras en cómo tratar cualquier asunto, hermano: emocionalmente y intelectualmente. Intelectualmente es comprender lo que tenemos que hacer y hacerlo. Emocionalmente estamos pensando con el corazón. Y Jeremías capítulo 17 dice que el corazón es ¿qué? Engañados. No nos va a decir lo correcto. Pero la conciencia edificada por medio de la palabra de Dios sí nos va a decir siempre lo que es correcto. Y Pablo dice en Romanos 2, 14 y 15, la conciencia, ¿los qué? Nos acusa o nos defiende nuestras acciones. ¿Qué no es así? Pregunta, comentario de esto, hermano. Voy a tratar un punto más y ya, yo creo que así lo todo para que así ya. El último punto que miramos aquí, ¿verdad? Es, ya había dicho, el texto nos enseña que hay desafíos. Hay desafíos. Hay desafíos que tratar. El primer desafío es que infidelidad, matrimonio, infidelidad. Y eso se ha levantado más y más hoy en día que siempre, ¿verdad? No sé si es por causa de que ya la mujer trabaja fuera del hogar. No sé si a causa de la mujer porque tiene más libertad hoy en día. Y claro, ¿verdad? No me quiero incluir solamente la mujer, sino también el varón. Solo que la infidelidad son desafíos que tenemos. ¿Cómo vamos a tratar la infidelidad? Hay textos de la mujer, bueno, habla de la pareja. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 27 dice que el hombre no debe de ¿qué? No debe de codiciar a una mujer, ¿verdad? Corazón. No lo debe de codiciar, porque ya cometió ¿qué? Adulterio. Es lo que la Biblia enseña. Dice que el hombre debe de gozarse con su mujer de juventud, ¿verdad? De Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Proverbios capítulo 5, versículo 18 dice que el hombre se debe de gozar con su mujer. Y ahí, claro, ¿verdad?, que está un poquito gráfico, ¿verdad? Que se debe de gozar con su cuerpo. Y habla de diferentes partes del cuerpo de la mujer. El hombre debe de siempre mantenerse al tanto con su mujer. Y esto aplica para los dos, ¿verdad? Aplica para los dos. Dice que si acaso hay problemitas, dice que sí permite Dios una separación, ¿verdad? Pero no un divorcio, no que se vengan a divorciar, una separación, dice, para que la vengan a pensar. Pero luego el mismo texto dice, pero vuelvan a ¿qué? A juntarse y a reconciliarse. 1 Corintios capítulo 7. Y el texto también nos dice que no nos debemos de negar uno al otro. Hay mujeres, ¿verdad?, que llegan de los deseos del marido, ¿verdad? Y el marido a lo mejor es uno de esos, ¿verdad?, que pues quiere estar con su esposa, ¿verdad? Y la Biblia nos aconseja de eso.
Que no le demos lugar a quién, a Satanás. Satanás es astuto, ¿no? No neguéis uno al otro, dice. Solo que hay textos en la Biblia, pero nosotros tenemos que comprenderlo y asimilarlos en nuestra propia vida para que se acabe la infidelidad. El divorcio, ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? El divorcio. Bueno, Dios no lo quiere, pero si acaso llegar al punto de eso, ¿verdad? Hay que sentarnos y hablar uno con el otro. Hay que tratarnos de perdonarnos. Vamos a suponer que llegue a pasar lo que pasó. Bueno, ahora ¿cuál es la solución bíblica a todo esto? Y uno inmediatamente dice, bueno, de divorciarse de su esposa. No habla de eso, sí habla como punto final, ¿verdad? Pero no habla que inmediatamente, y es lo que queremos, ¿verdad? Como que el hombre está, bueno, ya te va a dejar y ya andamos poniendo loco a alguien más. Dice que debemos de hacer todo lo posible para poder encontrar el perdón. Y yo sé bien, hermanos, que cuando llega a un punto de esta magnitud en el matrimonio, tenemos que tratar con las emociones de uno. Yo sé bien. Es difícil de volver a la intimidad sin pensar cosas. Son cicatrices emocionales que uno tiene, que están dentro de uno. Las puede uno superar, puede uno tratar con ellas. Hay muchas complicaciones. Hay que considerar los hijos, su estado de emoción en cual ellos van a resultar. Yo conocí a unos hijos de unas parejas que se divorciaron y eran hijos buenos, ejemplares. Y ahorita, hermanos, andan todos tatuados y andan con pelo corto, andan puro rap, y lo miras ahora y diferente. Fueron afectados emocionalmente. Y les hablas de la iglesia, piensa lo peor. Emocionalmente afectan a los hijos. Pero ¿qué es la solución bíblica? Volver a juntarte, volver a perdonarse uno al otro, seguir adelante y trabajar las cosas. Y luego también al tercero, cuando hablamos de la familia, el hijo que sea de un genio fuerte, ¿cómo tratar con él? Hay diferentes maneras o diferentes tipos de hijos e hijas que pueden salir en la familia. ¿Cómo vamos a tratar con ellos? El señor James Dobson escribe un libro que se llama Birth Order y habla de el primero que nace, el segundo y el tercero, y habla de las características de cada uno de ellos. Y nos enseña este hombre en cómo el padre o la madre sería mejor trabajar con ellos para que ellos puedan llegar al punto en donde sean buenas personas, buenos cristianos. Se tienen que estudiar nuestros hijos. Solo que todo esto son desafíos que encontramos nosotros tanto en el matrimonio como en nuestra familia. Y tenemos que leer la palabra del Señor para poder estar preparados. Ya el tiempo se me acabó. Pregunta o comentario. Una vez más, ¿el nombre del libro, hermano? ¿Mande? ¿El nombre del libro? James Dobson se llama El Orden del Nacimiento en español. A lo mejor lo tiene en español, pero es Birth Order. El orden de nacimiento de nuestros hijos. Habla de que el primero, ¿verdad? Pues todo quiere que le haga. Él se siente como que él es el rey en el trono. El segundo es agresivo. Por eso el militar siempre escoge el segundo, nunca se llama el primero, porque el segundo es más agresivo. Son los buenos que pelean. Y el tercero, pues es el que se le pone la culpa. Todos le ponen primero el tercero, el segundo, el tercero. Dicen scapegoat.
No, por lo hizo tal fulano. ¿Alguien más? Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Espero que esta clase haya sido una clase edificante para todos nosotros. Yo sé bien que hay mucho material que cubrir, no lo cubrí todo, solamente vimos unas cosas que yo pienso que necesitamos que escuchar, que volver a oír, para que nos ayude a ser mejores padres, para que nos ayude a ser mejores esposos y esposas. Que el Señor les bendiga y esté con cada uno de nosotros en esta ocasión. Vamos a tener un canto y después del canto tendremos una oración. ¿Qué les parece, hermanos, si nos ponemos de pie para cantar el canto número 170? O ¿Cuánto amo a Cristo? 170. Cantemos. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar, cuán grandes penas Él sufrió, mi alma rescatar. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Jesús su sangre derramó, mi Rey por mí murió, por mí porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy y de bien más, de nadie temeré. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a darle gracias a todos por haber asistido y una vez más disculpas por la técnica. Cuando no había estas cosas de aparato, ¿verdad que nunca había problemas? Nunca se iba a la pantalla, nunca se congelaba la computadora, y ahora que según nosotros estamos seguros de estos aparatos es lo que está pasando. Pero lo bueno es que ya lo sabemos, muchos de los signos. Quiero dar las más sinceras gracias a todos por la asistencia, que haber tomado el tiempo para asistir a esta clase, hermanos. Esperamos que haya sido de bastante edificación, enseñanza, para así nosotros poder seguir adelante, pasando el mensaje a otros que no estuvieron presentes. Si hay algunas cosas que se pasaron en la clase, va a estar en el YouTube, ya está grabado, está también en Facebook para aquellos que tienen eso, pueden verlo ahí, algunas
y luego pues la grabación para que puedan ustedes seguir investigando los versículos y todo lo que se habló de esta mañana. Después de la oración de despedida, hermanos, vamos también a dar gracias por los alimentos y pasaremos al comedor. Muchos ya lo conocemos, así para convivir un rato y platicar para aquellos que no nos hemos visto por mucho tiempo. Que Dios los bendiga y vamos a pedirles por favor que se pongan de pie para así ir a Dios en la última oración. Oremos. Bendito y amoroso Padre, que moras en el cielo, en tu lugar, santificado sea tu nombre. Padre Santo, agradecidos estamos con usted, Señor, por tanta bendición que derrama sobre cada uno de nosotros, Padre. Señor, gracias le damos, Padre Santo, en esta mañana, por nuestros visitantes, Padre, por nuestros hermanos, Señor, que han tomado bien, Señor, estar en este lugar, Padre Santo, con nosotros, para oír una porción más de su palabra, Padre, el consejo, Señor, que usted, Padre, nos da por medio de nuestro hermano, Padre Santo, para, Señor, poder, Padre Santo, seguir en nuestras vidas, Señor, poder llevar nuestras vidas, Padre Santo, como usted quiere que las llevemos, Padre Santo. Sabemos, Señor, que hoy en día, Padre Santo, hay mucha perversidad, Padre Santo, en este mundo, Señor. Sabemos, Padre Santo, y miramos que usted hizo el hombre perfecto, pero el hombre ha buscado muchas perversiones, Padre Santo, y es lo que estamos mirando, Padre Santo, hoy en día, pidiéndole, Señor, que usted, Padre Santo, nos libre de toda perversidad, Padre Santo, y Señor, que seamos, Padre Santo, ejemplo, Padre Santo, como matrimonio, Señor, en nuestras vidas, Padre, para nuestros hijos, Padre Santo, y para todos aquellos, Padre Santo, que nos conocen, Padre, que nos miren, Señor. Sabemos, Padre Santo, que su palabra, Padre, es la que, Señor, nos hace, Padre Santo, llevarnos, Padre Santo, a la sabiduría, Padre Santo, que por medio de ella, Señor, somos sabios, Padre, para tomar nuestras decisiones, Padre Santo. Y le pido, Padre Santo, que usted sea con cada uno de los matrimonios aquí representados, Padre Santo, que, Señor, siempre sigan, Padre Santo, lo que usted ha instituido, Padre, que es el matrimonio, Señor. Y que, Padre Santo, que el hombre no pueda, Señor, apartar, Padre Santo, lo que usted ha instituido, Padre. Que siempre buscamos primero sus mandamientos a usted antes que a los hombres, Padre. Bendice toda tu iglesia, Padre, toda la iglesia que, Padre Santo, le adora en espíritu y en verdad, cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, donde quiera que estén, que también puedan tener, Padre Santo, ellos la misma esperanza, Padre Santo, en cuanto al matrimonio, Señor, que lleguemos siempre completos, Padre, para que en aquel día, Señor, no nos avergoncemos, Padre Santo, ante usted, Señor. Bendícenos, Padre, así como estamos, y una vez más, Padre Santo, le damos gracias por las bendiciones que nos da, Padre. Bendice una vez más a nuestros hermanos, Señor, y pidiéndole que nos ayude en nuestro diario vivir, Padre, en vivir en santidad en toda nuestra vida, Padre Santo. Y así, Señor, poder llegar a la meta, Padre Santo, y en aquel día poder, Señor, ser, Padre Santo, que podamos, Señor, estar ante su presencia y no avergonzarnos, Padre, y poder obtener esa corona de vida, Padre, que ha prometido a todo aquel que le sea fiel hasta la muerte, Señor. Guíe siempre nuestros pasos, Padre Santo, con su palabra, Señor, y no deje que ninguna iniquidad se apodere de nosotros, Padre Celestial. Una vez más, Padre Santo, perdone nuestras faltas, y todo esto lo pido en nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Puede ser una oración por los alimentos? Padre Santo, también le pidemos, Padre Celestial, por los alimentos, Padre, que sean, Señor, traídos, Padre, que han hecho nuestros hermanos, Padre Santo, para compartirlos. Señor, que usted los bendizca, Padre Santo, y que, Padre Santo, que siempre reine, Padre Santo, la unidad, Padre Santo, y que siempre los tengamos para poder compartir, Padre Santo. Todo esto se lo pido en nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.